Buenas noches, hermanos. En esta ocasión me toca una vez más llevar el estudio de este miércoles 11 de noviembre. Vamos a seguir con los estudios que hemos estado teniendo en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar trabajando en esta tarde en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. Vamos a dar inicio primeramente con una oración para que sea el Señor el que lleve este estudio sobre el milenio, sobre los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Vamos a hacer una oración primero, vamos a iniciar con una oración y de ahí vamos a pasar directamente al estudio en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que triunfe en este estudio, la que sea la autoridad máxima en la interpretación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de los oyentes que están en este momento en vivo y los que estarán en futuro viendo el estudio, Señor, después de que ya no esté en vivo. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que abra su corazón, su entendimiento, Señor, y puedan discernir y aprender de tu palabra, Señor. Ayuda también, Señor, a cada una de las necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Cada una de las enfermedades, cada una de las dolencias, cualquier situación por la que estén pasando, Señor, tú manifiéstate en la vida de cada persona. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Bien, hermanos. Hermanos y amigos, las personas que nos estén escuchando, todos bienvenidos. Sí, vamos a entrar en materia. Y ahora siento que me tocó un tema, no voy a decir que difícil, pero sí está de entre los temas más controvertidos entre todas las diferentes religiones o ideologías o filosofías o formas de pensamiento, simplemente interpretaciones y todo. Aquí este capítulo de Apocalipsis es uno de los que tienen más esta situación de que nos hacemos un poquito bolas unos contra otros o inclusive gente de una misma denominación o de una misma iglesia puede tener a veces puntos de vista encontrados en cuanto a los 1000 años, ¿sí? Vamos a ver el tema del milenio, ¿sí? Que es cuando nuestro Señor Jesucristo se va a presentar, dice lo que vamos a leer ahorita en la escritura, durante 1000 años y va a reinar en la tierra durante 1000 años. Y estos 1000 años o este milenio tiene tres corrientes principales, tres maneras principales de verlo. Está el postmileniarismo, el amileniarismo y el premileniarismo, ¿sí? Estas tres corrientes difieren bastante en la manera de cómo ven el milenio. Vamos a ver primero las postmileniaristas, así rápidamente. Estos cristianos, hoy en día hay muy poquitas personas que puedan ser postmileniaristas, por la simple y sencilla razón que la idea principal del postmileniarismo era que cuando Jesucristo ascendió, cuando Jesucristo es recogido en el cielo, empezaba este milenio. Y este milenio iba a tener fin en la segunda venida de Jesucristo. Y pensaban pues que la iglesia a través del evangelio iba a lograr que la tierra estuviera
en una situación muy idónea, ¿verdad? Como si fuera ese gobierno de Cristo a través de la iglesia durante esos 1000 años. Y la mayor parte de la gente que podía tener esta postura, pues se terminó cuando llegó el año 1000, porque mucha gente pensaba en el año 999 que le faltaba un año para que se acabara el mundo, porque entraba el año 1000 y ahí se iba a acabar el mundo, o iba a venir la segunda venida de Jesucristo con el final. Llega el año 1000 y si no pasa esto, pues la gente pues lo remueve 30 años, 33 años por el tiempo de Jesucristo que llega a ser adulto, sí, pero no sé si se acuerdan también los que ya tenemos, que no somos, que hayamos nacido después del año 2000. Si nos acordamos también cuando iba a llegar el año 2000, mucha gente pensaba que se iba a acabar el mundo porque tenemos ese conteo. Malentendemos la palabra 1000. Es que ya llegando al año 2000, ya se vencen 1000 años, ahí se acaba. Pero también en el 2001 también se vencen 1000 años y los contamos desde el año 1 y en el año 1001 y así sucesivamente. Entonces el posmileniarismo tenía esos problemas y llegamos a forzar tanto a veces la escritura que entonces ya la gente de esta corriente empezaba a decir, bueno, es que 1000 años no se refiere a 1000 años, sino a un periodo de tiempo así como dicho nomás así, no, pues es que son como 1000 años, un periodo largo, un periodo grande, pero no necesariamente son 1000 años. Entonces empieza a tener ese problema este tipo de corriente, ¿verdad? Tenemos por otro lado los amilenialistas que estos no creen en el milenio, que propiamente Jesucristo va a estar reinando en la tierra durante 1000 años, y muchas posiciones de las personas que son amilenialistas o de las iglesias, sectas o religiones que sean de esta corriente, dicen que aquí en la tierra está la tribulación y en el cielo es en donde está el reinado de Jesucristo. Y entonces le ponen algunos inclusive, empezó en tal fecha y de ahí son 1000 años, pero Jesucristo va a estar reinando en el cielo, entronado como rey en el cielo, y es como muy espiritual este reinado de Jesucristo en la tierra. Y también nos topamos con muchos problemas ahí, porque el amilenialista trata de poner las cosas que anteceden al milenio, las trata de meter a la historia. La bestia, la marca de la bestia y todo. Entonces trata de escoger episodios en la historia, que si el emperador fulano de Roma, que etcétera, así no, esta es la bestia, esta es la ramera, esta es cada cosa, pero lo empiezan a acomodar como queriendo armar un rompecabezas con piezas de diferentes rompecabezas, y pues no embona una cosa con la otra, porque no se cumplen las cosas que están escritas antes del milenio de Jesucristo. No hay una cosa que podamos decir, es que aquí se cumple, ¿sí? Por ejemplo, en toda la historia nunca ha habido que el mundo, para hacer comercio a través del mundo, se tengan que marcar la cabeza o el brazo derecho para hacer negocio, ¿sí? Entonces empezamos a tratar de acomodarlo, ¿verdad? Bueno, lo tratan los amillennialistas y empieza a salir mal. Empieza a salir mal tratar de hacerlo así, ¿sí? Y la otra corriente somos los premilenialistas, o sea, los que pensamos, creemos y estamos seguros que estos eventos todavía no suceden y que vienen en el futuro y que van a pasar en el futuro estas situaciones, ¿sí? Y no tratamos de forzar cosas que están pasando.
Por ejemplo, en este año con la pandemia del COVID, el que quiere darle un enfoque apocalíptico a la situación, entonces ya quiere acomodarlo como que está pasando algo, ¿no? Que se están abriendo los sellos o cosas así, y no tiene nada que ver. O sea, la pandemia ni es la primera, ni va a ser la última, ¿verdad? Enfermedad que ataque a la humanidad. Sí, si ustedes son de mi edad más o menos, ¿verdad? O son allá de los ochenteros, setenteros, de los sesentas, cincuentas, cuarentas o treintas y todavía hay algunos poquitos y o más para atrás. Pero nos vamos acordando de, por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo estaba en la secundaria, de repente ya no queríamos ni compartir agua con nadie, ni queríamos que le mordieran a nuestra comida a nadie porque apareció el VIH, el SIDA. Y como era una enfermedad completamente nueva y desconocida y no se sabía a ciencia cierta cómo se transmitía, sabíamos que era de transmisión sexual, pero también por uso o compartir agujas o jeringas o instrumental que tuviera contacto con la sangre. Entonces empezó a haber una psicosis de, 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 de cuidarse, o sea, poner una barrera exagerada. Me tocó escuchar en esos años gente que decía, oye, pues es que si un mosco le va y le pica a uno que está enfermo de VIH y ese mosco se va y pica a otra persona, pues el mosco va a transmitir el virus y vamos a enfermarnos, pues nos vamos a enfermar todos a final de cuentas de VIH, ¿verdad? Pero nosotros, vivimos esa época donde toda la gente se cuidaba de no acercarse a alguien que pudiera estar enfermo. Hoy con la pandemia estamos en la misma situación, ¿verdad? Pero no podemos tratar de forzar esos eventos en la historia a decir esos eventos caben en estas situaciones del futuro, en Apocalipsis. Vamos a darle lectura entonces a Apocalipsis 20, los capítulos, los versículos del 1 al 10, y vamos a ir viendo lo que es literal como literal y donde está el lenguaje figurativo este, imágenes que Juan está poniendo. ¿Por qué Apocalipsis es un libro que usa mucho lenguaje figurado? Podemos imaginarnos a Juan teniendo una visión del futuro. Y si Juan está teniendo una visión del futuro, imagínense cuántas cosas miró en esa visión que no existían en su tiempo. Por ejemplo, él está en la visión y ve la guerra y no ve los caballos, ve tanques o ve aviones. Entonces él tiene que dar interpretación a eso que está viendo del futuro, porque si miraba en la guerra y ve venir un avión tirando bombas y todo eso, entonces él dice, no, y miré como un dragón alado que escupía fuego, pero él en su visión está viendo probablemente cosas en el futuro y tecnología en el futuro que él no conoce. Entonces por eso usa lenguaje figurado, pero hay cosas que son literales y eso, una de las cosas que son literales son los 1000 años. Y vamos a ver eso. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, aquí vemos en los primeros capítulos del 1 al 3, versículos, perdón, que reitera una palabra
la repite muy, puntual. 1000 años. 1000 años. No un periodo largo, no un periodo, no decir como de una forma metafórica los 1000 años, sino que son 1000 años. ¿Sí? Si esto llegara a empezar ahorita, se iba a terminar en el 3020. 1000 años. No hay confusión en eso. ¿Sí? Lo que es en su visión, la llave del abismo, la cadena en la mano, ¿sí? La serpiente, el dragón y la serpiente antigua, cómo los prende y todo. Ahí puede haber muchas imágenes en Juan que él las está interpretando de una manera, lo que está viendo, le está tratando de dar una interpretación para escribirlo, ¿sí? Y ahí puede usar figuras por las cosas a lo que se parecen en lo que él está viendo. Pero los 1000 años no necesita usar una figura o una analogía para 1000 años, ¿sí? Entonces, 1000 años son 1000 años, literales. Dice el 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta la postura que tenemos. Nosotros creemos y afirmamos a través de la Escritura que la iglesia ya no está, en este periodo ya no está la iglesia. La iglesia ya fue recogida por Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice que los que estamos en Cristo seremos levantados y los que murieron en Cristo también serán recogidos. ¿Sí? Entonces la iglesia, y en capítulos anteriores, vemos que Juan ve el trono y dice que ve una gran multitud, la iglesia, frente al trono. Ellos ya están en el cielo. Viene la tribulación, se manifiesta el anticristo durante 7 años, 3 años y medio donde todo el mundo cree en él y vota por él, y 3 años y medio donde se dan cuenta, ¿verdad? Donde ya la gente se da cuenta de que no es el Mesías, sino que es el engañador, ¿verdad? Y en el capítulo anterior que vimos, en el 19, cuando vimos lo del jinete del caballo blanco, ¿verdad? Cuando está en guerra con los fieles, el anticristo, y que viene entonces nuestro Señor Jesucristo a hacer la guerra, y dice que ahí él agarra al falso profeta y a la bestia y los envía al lago de fuego, directamente al infierno. Ellos derechito, los agarra derechito al infierno. Pero aquí vemos que a Satanás lo pone durante 1000 años en una prisión, en el abismo. Y viene los escogidos para juzgar y reinan con Jesucristo durante 1000 años. Por eso esto de que esto no ha sucedido es muy fuerte aquí si nosotros lo entendemos, ¿sí? Porque si nos queremos poner a saltar no, mira, vámonos de Apocalipsis a Juan, de Juan a Pedro, de Pedro a Tesalonicenses, entonces empezamos a quitarle la autoridad al momento histórico en el que se está escribiendo el Apocalipsis. Se vale tomar referencias siempre y cuando esas referencias no nos saquen de contexto lo que estamos leyendo en el principal, en el libro principal. Entonces nosotros vemos que aquí dice que la bestia y el falso profeta van al infierno y Satanás va a ser prisionero, y durante 1000 años Jesucristo va a estar reinando en la tierra con el grupo de fieles que lograron a través de la tribulación durante los 7 años que estuvo el anticristo dominando.
lograron pasar la prueba, se dieron cuenta desde un principio, caramba, lo que decía la iglesia que ya no está, lo que predicaban los de la iglesia que ya no está es cierto, y entonces ellos creen y a pesar de la tribulación logran ser fieles, y ellos teniendo persecuciones y muertes y espada y todo, logran mantener su fidelidad y no permiten la marca de la bestia. No permiten ser ellos marcados con el sello de la bestia, ¿verdad? El famoso 666, que ahí no necesariamente es literal que les van a poner tres seises, ¿sí? Sino que va a haber algún código o algo, ¿no? Hoy en día ya se está cada vez haciendo más de moda. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaco, que iba a la iglesia y que nos daban la clase de esto, yo decía, bueno, pues si viene el anticristo y estamos leyendo lo de la marca, pues ¿quién se va a dejar poner la marca? Yo no lo haría, ¿sí? Pero ¿cuál es mi sorpresa a través de mi vida? Que uno, la moda ahorita se está poniendo descalificar la palabra de Dios. Ya la gente le está queriendo quitar peso a la escritura como palabra de Dios. Entonces la gente ya no está tan interesada. Ahorita ya la gente no está tan interesada en leer la palabra de Dios. Dos, estamos teniendo tecnología que usa códigos para todo. Entonces nos estamos acostumbrando a los códigos. Que si bien ahorita traemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, que trae un código magnético para que nosotros, bueno, ahora ya trae un chip para que nosotros podamos comprar, o que podamos hacer actividades económicas a través de una tarjeta, y ya la tarjeta ya está agarrando más fuerza que la moneda y el billete. Y ahora resulta que los teléfonos también están agarrando esa fuerza de que nosotros usamos una aplicación, tenemos dinero en el banco, y a través de una aplicación y un código que un lector, nosotros ponemos el teléfono enfrente del lector infrarrojo, nos lee ese código y nos hace la operación financiera. Nos estamos acostumbrando ya, es muy habitual para nosotros que a través de códigos nosotros logremos cuestiones financieras. Pero ¿qué pasa? También de repente llega un ladrón y nos roba el celular, o nos roba la tarjeta, o nos roba la cartera. ¿Qué va a pasar mañana o pasado? ¿Por qué se va a dejar la gente marcar? Porque nos la van a poner bien fácil. Van a decir, mira, para que el asaltante no te robe, te vamos a poner el código en tu piel, ¿sí? Y a lo mejor la marca ni siquiera se vea el código, ¿sí? Sino que a través de un lector magnético, ¿verdad? Nosotros pasamos la mano y hacemos la operación. La aplicación de la computadora va a saber que somos nosotros, nuestra cuenta de banco y nuestros ingresos y todo eso, con que nosotros pasemos la mano por un detector de ese código. No vamos a acordarnos, la humanidad digo, ¿no? No nosotros los cristianos, ya no vamos a estar, pero no vamos a acordarnos como humanidad lo que decía la palabra, de que en ese tiempo se van a dejar marcar. No, ya de esto no se van a acordar, ¿sí? Y el que no conoce la historia, pues repite los errores. Entonces, aquí eso es algo que está visto que puede por ahí suceder, ¿verdad? Entonces dice que estos que no se dejaron marcar, porque va a haber gente que sí va a decir, yo me acuerdo de lo que enseñaba mi abuelo, mi bisabuelo. Acuérdense que después del rapto son 7 años. Es un periodo muy corto, o sea, va a haber una generación muy fresca, que va a tener muy fresca lo que decían esos que se fueron y que de repente se desaparecieron, y que en las noticias y en lo que sea dijeron, no, pues es que vinieron los extraterrestres y se los llevaron y todas estas cosas. Esa gente va a decir, oye, no, acuérdate que la tía decía que
iba a venir el anticristo y que nos iba a marcar. Entonces es gente que va a empezar a tomar conciencia y va a buscar la palabra de Dios. Esos son los que van a hacer el reinado o los jueces junto con Jesucristo durante esos 1000 años. Y dice en el 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Otra vez menciona los 1000 años porque está, si bien el milenio nomás en estos 10 versículos lo vamos a encontrar en toda la escritura, lo repite durante 6 ocasiones, puntualiza 1000 años, 1000 años y 1000 años, ¿verdad? Como cuando nosotros podemos quererle buscar a veces a las cosas otra situación. Como les decía ahorita, hay gente que quiere cambiar esto de los 1000 años por otras cosas. Es como están 3 personas paradas a un lado de un portón. Y en el portón está un letrero que dice cuidado con el perro. Y del otro lado se escuchan ladridos. Entonces el que es prudente y entiende las cosas como son, entiende que ahí dice cuidado con el perro y sabe que los ladridos que se escuchan del otro lado es un perro. Pero hay otro que pueda decir, no, pusieron el letrero nomás para que no nos brinquemos, para que no nos metamos. Y del otro lado pusieron una bocina que imita a un perro ladrando para que nosotros no creamos, ¿verdad? Y otro pueda pensar ahí de que no, lo que pasa es que ahí está un guardia y está ladrando como perro. Entonces nosotros podemos ver que la humanidad puede ser de repente tan ingenua de querer torcer las cosas para acomodar lo que el que lo convenció en un inicio tenía razón. ¿Y qué va a pasar? Que si alguien lo convencen de que no, no hay un perro, está una bocina como perro, métete, no hay problema, y aquel se va a meter y lo va a agarrar el perro, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos viendo eso, que Juan está diciendo 1000 años puntualmente y lo repite, durante 1000 años va a estar Satanás encerrado, durante 1000 años Jesús va a estar reinando en la tierra, durante 1000 años estos que resucitaron van a estar reinando con Jesús y los que no resucitaron, los que sí se marcaron, los que no eran parte de los fieles, dice, esos no van a resucitar hasta que pasen los 1000 años. Es muy reiterativo que el milenio son 1000 años. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Sí? El número de los cuales es como la arena del mar. Cuando ya pasen los 1000 años van a soltar otra vez a Satanás. Muchas personas preguntan mucho al respecto de esto, ¿sí? Mucha gente inclusive dice, bueno, ¿por qué no nada más Dios aplasta a Satanás y se acabó? Todo se terminó. Y es una pregunta que no tiene una respuesta que satisfaga a nadie. Porque es algo que está dentro de esa cosa inescrutable de Dios, el por qué, no solo de eso, sino de muchas situaciones que solamente Dios en su infinita sabiduría sabe por qué las situaciones van a ser así, de esa manera. ¿Sí? Pero nosotros vemos aquí que pasados los 1000 años viene otro último round en el que Satanás va a salir desesperado a querer engañar a las naciones, ¿sí?
y dice a Gog y a Magog, está hablando de naciones que se enfrentarían, ¿verdad? En ese último intento de Satanás. Siempre tenemos que tener cuidado en la interpretación que damos a quiénes son los personajes estos en la escritura. Cuando yo era niño, en los años 80, ¿sí? Había un librito que por ahí tenía mi papá, ¿verdad? Que se llamaba Gog, Magog y el Anticristo, creo que se llamaba. Y era un libro que tenía, lo leí muy, no le voy a decir yo que lo leí profundamente, ¿eh? No, porque aparte de que yo era un chamaco, no muy habituado a la lectura, pero como decía ese título, Gog, Magog y el Anticristo, pues se me hacía como un libro interesante, como misterioso. Pero haciendo sus cálculos igual, ¿no? Como siempre, cuando algo se quiere explicar, metiendo a chaleco algo en donde no cabe, haciendo todos sus cálculos y saltando la Biblia de un lado para otro, ponían a este enemigo como Rusia. Rusia era Gog y Magog, porque venía exactamente de la posición, no Rusia, sino la Unión Soviética, disculpen. Entonces la Unión Soviética y el comunismo eran Gog y Magog y eran los partidarios, ¿verdad? Los aliados de Satanás. Y resulta que en el 90, en el 89, la Unión Soviética como tal desapareció. Y aunque existe todavía Rusia, pero ya no es tan como era antes, digamos, ¿no? El comunismo o el socialismo que tenían, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros saber cómo va a ir cambiando el mundo, probablemente para cuando la fecha, ya ni siquiera los países que nosotros ahorita se nos ocurren existan como tal, ¿verdad? Porque la situación política del mundo va cambiando tanto que de repente unos países se anexan a otros o son conquistados por otros y desaparecen los países. ¿Qué era este libro? Pues a veces una visión que ha habido siempre esa guerra entre el capitalismo estadounidense y el comunismo en Rusia y todos los males, Estados Unidos, todos los males que había en ese entonces, todo se los achacaba a Rusia y al socialismo. Todo eso era todo lo malo, era Satanás mismo, ¿no? Y cuando ya va cambiando la cosa, pues entonces empiezan a, pues a cambiar las situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros que los 1000 años están literales y dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Sí? Ok, dice que va a engañar a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La batalla final. Aquí en Apocalipsis vemos en varias ocasiones que se habla de una batalla final. Es la misma. Nada más que Juan la explica como 2 o 3 ocasiones desde un diferente ángulo. Desde viendo cómo viene el Señor del cielo. Así va desmenuzándola, como que nos la platica y luego nos los da por otro ejemplo y nos la vuelve a platicar. Sí, entonces dice que va a venir fuego de Dios, ¿verdad? Y los consume. Y entonces dice en el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa última palabra de aquí del versículo 10
los siglos de los siglos. Hace un contraste completo cuando él decía por los 1000 años. Porque 1000 años es literal, los siglos de los siglos es literal. Entonces los siglos de los siglos es para siempre. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con quien trate de forzar estos 1000 años, como que ya estamos en el milenio. Difícil, difícil es comprobar, pues, cuándo se acabarían los 1000 años, porque nosotros vivimos 70, 80, 90 años y ya. Eso comparado con 1000 años, ¿no? Como dijo Charles Russell, ¿verdad? Del creador de los testigos de Jehová, que pues el milenio empezó en 1913, cuando, según él, en el cielo Jesús es entronado, coronado como rey, y entonces empieza ese milenio, pero espiritual. ¿Y qué pasó con esto? Primero que nada, que se forza, pues, se mete a chaleco a la palabra de Dios, cosas que no son palabra de Dios. Entonces, originalmente ellos creían que los testigos de Jehová iban a ser 144,000 y ellos iban a ser los 144,000 que habla la escritura. Cuando ya se brincan a más de 144,000, entonces ya dicen, bueno, son 144,000 los que van a ser como el gobierno y los demás pues van a ser pues también van a ser salvados, pero no son parte de esa élite de los 144,000. Y empieza, así es un ejemplo nada más de cómo cuando tratamos de forzar a que entre dentro de la escritura lo que no está en la escritura. Nosotros, hermanos, sepamos, este capítulo 20 de Apocalipsis es un capítulo difícil de de tratar de forzarlo a que ya pasó o tratar de forzarlo a cuando nosotros digamos que es, porque nosotros no sabemos cuándo empieza, pero lo que sí sabemos, fíjense qué tan fácil va a ser para un profeta chafa, fíjense, un profeta chafa, pero que le conozca, qué tan fácil va a ser la profecía después de que Jesucristo venga por su iglesia. Porque cuando venga por su iglesia se va a manifestar el anticristo. Y el anticristo va a durar 7 años literales. Entonces, si yo me quedara aquí y ya, ay, que no me salvé porque no era salvo, entonces no vino el Señor por mí y me quedé y se manifiesta el anticristo, yo ya puedo profetizar y bien exactito. En 3 años y medio nadie va a querer a y en 7 años va a venir el Señor. Porque ya ahí sí las fechas ya van a ser exactas. Ahorita todavía no sabemos cuándo empieza, porque todavía no ha pasado lo primero que tiene que pasar, que es que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, después que se manifieste el falso profeta y la bestia, el anticristo, que la gente empiece a ser marcada, que pasen los 3 años y medio de paz y todo eso, que los 3 años y medio después de conflicto, que venga la batalla de Armagedón, que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en esa batalla y vengan estos 1000 años. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Cuando queremos respuestas muy claras, pero dice en 1 Corintios 13, ya casi al final de 1 Corintios 13, él está hablando del amor, Pablo está hablando del amor, pero después de eso dice, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño y hablaba como niño, ¿sí? Hablando de una inmadurez, ¿sí?
Y adelantito dice, ahora vemos como por espejo oscuramente. Cuando nosotros vemos a través de un espejo en la oscuridad, el reflejo, aparte de que se invierte, es confuso, más en los espejos de la época de Pablo, porque eran de bronce, muy pulido, pero no eran espejos como tenemos ahora. Entonces, cuando dice eso, quiere decir, no, hay muchas cosas que no las vamos a ver con mucha claridad porque no las alcanzamos a entender. Nuestra mente, nuestro discernimiento, nuestra capacidad es tan pequeña, mucho más pequeña que querer comparar una calculadora con una computadora de última generación. ¿Sí? Imagínense que queramos nosotros con una calculadora de las que usábamos allá en la secundaria, ¿verdad? Aquellas Casio, aunque fuera científica, pero quererle cargar una aplicación a una calculadora. La calculadora no tiene la capacidad, aunque tiene chips y es una calculadora que puede hacer infinidad de cálculos, cuentas matemáticas, resolver ecuaciones, etcétera, etcétera, no tiene la capacidad de bajar una aplicación como el WhatsApp, digamos. Entonces, si nosotros fuéramos esa calculadora y a pesar de tener todas esas capacidades que tenía la calculadora, nunca lograríamos entender la capacidad de esa computadora ya terabytes de capacidad. Así estamos nosotros todavía en mucho mayor medida delante de la inteligencia, delante de la sabiduría de Dios. Entonces no podemos entender, pero sí sabemos que es muy claro algo en la escritura. Lo que está aquí escrito no ha pasado. No lo tratemos de meter a a chaleco. No lo tratemos de ver como algo que ya pasó o que está sucediendo. Hoy en día estamos nosotros todavía en el periodo de la iglesia, estamos en el periodo del mensaje a las iglesias en el Apocalipsis, todavía estamos en ese periodo donde la iglesia ya está perdiendo la fuerza y otras situaciones alrededor de la, de la, de la iglesia, de la palabra de Dios, están tomando mayor fuerza, porque ese es el principio, que Satanás empiece a confundirnos, a desviarnos, a sacarnos, para que cuando vengan estas cosas, nosotros ya digamos, ay, pues eso es natural. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos va a haber mucha gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y hoy en día así es, ¿no? Cosas tan sencillas, no haciendo un prejuicio, ¿verdad? Cada quien haciendo de su cuerpo lo que quiera. Pero, por ejemplo, un tatuaje. Cuando inicia, es una característica de alguien que era delincuente, por así decirlo. Y durante muchas generaciones, hasta para darle un trabajo a alguien, digamos, la moral o la, los principios de las personas y los trabajos y todo, si ibas a un trabajo y tenías un tatuaje, no te daban el trabajo. ¿Ok? No vamos a ponerlo como bueno o como malo, pero hoy en día eso ya no es malo. Y lo que los viejos piensen y todo eso ya lo van dejando. Ahora, para no discutir en el punto exacto de este tema, así está toda la situación. Vamos metiendo cosas que a lo mejor o que probablemente no eran malas y que sí exageraba la sociedad diciendo, es que eso está mal y eso está mal, pero junto con esas cosas se va metiendo cosas que sí están mal. ¿Sí? El aborto, la gente, las mujeres que quieren abortar
convenientemente dicen, bueno, pues es que es mi cuerpo, sí es tu cuerpo, pero no el que está formándose dentro de ti, ese no es tuyo, ese es otro ser y lo estás matando. Imagínense nada más las generaciones anteriores que hubieran tenido ese pensamiento también, pues muchos no estuviéramos. ¿Cuántos no estuviéramos? ¿Y cuántos de los que no estuviéramos realmente terminaron siendo la bendición de aquella mamá que a lo mejor cuando salió embarazada entró en el conflicto de no puedo tener esta criatura, pero la sociedad, los principios, los valores la obligaban a que la tuviera y lo tuvo y fue su bendición más grande. Ese hijo que en su primera decisión, sus primeros meses no lo quería y cuando nace terminó siendo su bendición más grande. Nosotros ahora le damos esa libertad y hay muchas criaturas que mueren por la decisión de que ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hermanos, vamos a terminar aquí el estudio. Siempre que leamos la palabra de Dios, hermanos, primero tenemos que pedir sabiduría de Dios. Segundo, tenemos que saber qué es la palabra de Dios. Y tercero, tenemos que saber que no la vamos a entender siempre toda al 100%, ¿sí? Y que va a haber diferentes opiniones, pero que hay una cosa que es importante, que sepamos que el propósito de la palabra de Dios es Cristo. El propósito de la palabra de Dios es que lleguemos al conocimiento de Cristo y que le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Que le recibamos, que sepamos que somos pecadores, que somos imperfectos y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nos enteremos de eso, no importa si después en la letra chiquita del contrato no entendemos algunas cosas, ¿sí? Y que si no sabemos, que si el sábado, que si el domingo, que si esas cosas ya son cosas de hombres, y dice la palabra de Dios que son hombres muchas veces que pretendiendo ser sabios se vuelven necios y que cambian lo incorruptible de Dios por las cosas corruptibles de los hombres, poniendo leyes de hombres. Entonces es importante eso. Tú que me estás escuchando, es importante que a través de la palabra de Dios busques a Cristo. Después buscas cosas para tener opiniones, para tener charlas, para hacer amenas algunas pláticas, ¿sí? Pero esas ya son cosas que no son tan importantes, porque lo más importante es que llegues al pleno conocimiento de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y te invito, si estás ahí escuchando y quieres cerrar tus ojos y decir, Señor Jesucristo, yo te invito a mi corazón, y le abres la puerta para que Él entre a tu vida. Tu vida no va a ser perfecta porque tú no eres perfecto, porque yo no soy perfecto, pero Jesucristo perfecciona y santifica esa vida a través de su sangre. Vamos a orar y vamos a terminar el estudio, hermanos. Es un placer haberlo compartido con ustedes y es un placer a los que me hayan escuchado y a los que me escuchen adelante en el tiempo que esté en línea, ¿sí? Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste aprender un poco más de tu palabra y te agradezco, Señor, por cada una de las personas que estén escuchando este mensaje. Te pido por cada uno de ellos y, Señor, que tu Santo Espíritu toque y redarguye sus corazones. Habla con cada una de estas personas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pongo a todas las personas que lo escuchen y que aún no te conozcan, para que tú, Señor, hagas la labor de convencer su corazón de aceptar tu salvación. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos, amigos. Nos vemos la siguiente.
le toca al hermano allá en Tucson. Mi nombre es Sergio Ortega, para los que no me conozcan todavía. Soy miembro de la iglesia Oasis de Salvación. Soy el encargado de educación y es un placer poder compartir con ustedes algo de la palabra. Nos vemos pronto.